Buenos días. Buenos días. Bueno, bueno, muchachos, esto esta es nuestra última clase, ¿no? Ya mañana se acaban las clases. Y pues la idea es que vamos a tratar de hacer un ejercicio, ¿sí? Tenemos un ejercicio ahí por hacer en el ¿qué? Eh, del último tema de ciclos de potencia. Ah, Solamente nos vamos a enfocar en ciclos de potencia a vapor, ¿sí? Y de pronto les dejaré alguna presentación o les comentaré así de manera bastante tangencial lo que serían los sistemas de los ciclos de potencia a gas, ¿sí? Que digamos mm, el concepto es el mismo, ¿no? Siempre es buscar aprovechar un calor o una energía térmica para convertirla en energía en trabajo, ¿no? Bueno, entonces, esta semana yo les voy a dejar el trabajo final, que es un ejercicio relacionado con un ciclo de potencia, pero donde también tienen que aplicar nuevamente los conceptos que vimos de combustión, ¿no? Entonces, es un trabajo para el cual les daré algunos días, ¿no? Entonces, yo creo que el trabajo se los dejaré entre viernes y sábado, viernes o sábado, perdón, ¿sí? Para que me lo entreguen en la próxima semana a principio de semana. ¿Listo? Entonces, a mí no me gusta hacer parcial de este capítulo, sino que yo prefiero que sea un trabajo, pero que el trabajo esté bien redactado, ¿no? O sea, yo espero que me lo entreguen bien, de manera que el paso a paso esté bien, por lo que van a tener más tiempo para desarrollarlo, ¿no? Entonces, normalmente esos parciales, digamos, evaluar este último tema de ciclos, yo lo suelo hacer con un trabajo, por lo que los ejercicios son bastante extensos, ¿no? Entonces, un ejercicio de ciclos puede tener 15 a 25 estados, tal vez, o más. Entonces, para que ese ciclo se pueda resolver de la mejor manera y que ustedes puedan redactarlo bien, les dejaré un tiempo prudente para ello. Teniendo en cuenta que también ustedes van a tener la próxima semana bastante carga académica, por lo que me imagino que van a tener parciales de la mayoría de los cursos. Pero bueno, entonces, nuevamente les digo, entre viernes y sábado yo les entrego el trabajo para que me lo entreguen a principio de semana. Yo creo que pues, les daré unos 3 días por ahí máximo, ¿sí? Para que lo resuelvan. Bueno, eh, el trabajo va a ser entre los integrantes de los mismos grupos que se hizo el segundo parcial, ¿sí? Entonces, mm, sería eso. Bueno, entonces vamos a continuar con el tema, que es el tema de los ciclos de potencia, y estábamos nosotros trabajando esos conceptos de optimización, ¿no? Estábamos hablando finalmente de lo que era la optimización por ciclo de ranking regenerativo, ¿sí? Con calentadores. Entonces, ya habíamos trabajado por aquí atrás los calentadores tipo abierto y los calentadores tipo cerrado, ¿vale? Deme un segundo, voy aquí a buscar mis anotaciones. Y ya continuamos. A ver, deme un segundo, por favor. Sí. Ok, listo. Bueno, vamos a dejar esto aquí. Bueno, entonces,
vamos a terminar de mirar ese último caso y pasamos inmediatamente a hacer un ejercicio para mirar cómo se resuelven cómo se puede interpretar un ejercicio de este tipo. Bueno, entonces yo les había dicho que, bueno, entonces en los ciclos de regeneración, ¿sí? Ciclo de ranking regenerativo con calentadores abiertos, pues utilizábamos unas cámaras de mezcla donde se iba a mezclar una fracción de vapor que se extraía de una turbina y se mezclaba con con el flujo de agua que ya iba para caldera, ¿no? Entonces ahí lo que sucedía era que se iba a presentar una mezcla isobárica, ¿no? Recordemos que estos recipientes son isobáricos. Entonces se iba a presentar una mezcla isobárica de esta extracción junto con este fluido de agua, de tal manera que cuando se mezclaran íbamos a obtener una presencia aquí de una mezcla saturada, ¿sí? Pero de donde se iba a extraer únicamente el líquido, el condensado que quedaba en el fondo de esta cámara de mezcla, que iba a representar el líquido eh, que iba a ser simplemente el líquido saturado que se va a suministrar aquí a la bomba para enviarla nuevamente a la caldera. Bueno, eso era lo que sería el ciclo de ranking regenerativo con calentadores abiertos. Ahora, con calentadores cerrados, lo que teníamos era que el calentamiento del fluido, es decir, el calentamiento del agua que va para la caldera, no se hace por una mezcla con el vapor, sino que se hace simplemente con un intercambiador de calor, donde los fluidos no se mezclan, sino que entonces aquí a la salida del condensador, nosotros ya enviamos la totalidad del flujo, el fluido para mezcla, perdón, para la totalidad del fluido para la caldera, ¿sí? Y ahí nosotros vamos a colocar un intercambiador, ya sea ahí dependerá de la tecnología, ¿no? Pero aquí se coloca un intercambiador de calor en donde se aprovecha el calor de una extracción de vapor, pero no debido a una mezcla, ¿sí? Es decir, no se va a calentar directamente digamos, por la mezcla con el vapor, sino que se va a calentar indirectamente a través de un intercambiador de calor por donde se transfiere el calor de un cuerpo a otro. ¿Listo? Entonces, lo que sucedía en este caso era que como aquí se saca esta extracción un fluido a una presión intermedia entre la alta presión y la baja presión, nosotros vamos a tener aquí una presión media, ¿no? Entonces, esta presión media tiene que retornar a la alta presión que viene aquí para la caldera, ¿no? Entonces, lo que se hace es que aquí esta línea, que es una línea de media presión, se hace pasar por una válvula de expansión para retornarla al condensador, ¿sí? Recordemos que en las válvulas de expansión ocurre una caída de presiones, ¿sí? Y por lo tanto aquí nuestra presión final va a ser la presión del condensador de donde se reenviará nuevamente donde todo el fluido se envía para la bomba para que se presurice hasta la presión de caldera. ¿Listo? Bueno. Ok, entonces vamos a tener algunas consideraciones aquí de este tipo de sistema. Las vamos a colocar aquí abajo. Entonces, lo primero que tenemos acá que vamos a decir es que el calentamiento del agua a la entrada a la caldera, el calentamiento del agua a la entrada de la caldera se logra eh, mediante un intercambio de energía con una extracción de vapor, pero lo importante aquí es que no existe una mezcla, ¿sí? Entonces, mediante intercambio de energía con una extracción de vapor sin mezclarse.
¿Listo? Entonces, como vemos acá, aquí no hay una mezcla entre el vapor y el agua líquida, ¿sí? Sino que el vapor intercambia calor aquí de manera indirecta y retorna aquí al condensador. Al final termina mezclándose con la línea de agua, ¿no? Pero a lo que yo me refiero es que el proceso de calentamiento del agua ocurre sin una mezcla, ¿sí? No se mezcla, sino que ocurre de manera indirecta mediante un intercambiador de calor. Bueno, esa es la primera consideración de este tipo de calentadores. La segunda consideración es la siguiente. Vamos a bajar esto un poquito. Ok, entonces la segunda consideración es la siguiente. Los fluidos que intercambian energía están a diferentes presiones. ¿Listo? Entonces, como nosotros habíamos visto, el H2O líquido, que es el que se calienta, está a alta presión y la extracción de vapor está a una presión media, ¿no? Entonces, son diferentes presiones las que se trabajan ahí entre los dos fluidos, ¿sí? Y por lo tanto no se pueden mezclar porque las mezclas siempre ocurren de manera isobárica. Y aquí una alternativa es que se puede, me dice eso, se puede, uh, bueno, vamos a colocarlo así. No requiere de una bomba. No requiere de la presencia de una bomba. O no requiere de una bomba, mejor. ¿Sí? No requiere de una bomba, sino de una válvula. ¿Listo? Ok. Entonces, en lugar de haber colocado aquí una bomba, como ocurría con un sistema abierto, que era lo que teníamos aquí, en un sistema abierto necesitamos colocar una bomba, ¿sí? Adicional para su funcionamiento, ¿vale? Ahora, este sistema, ¿sí? Estos sistemas abiertos, en lugar de sustituirse por una válvula de este tipo, nosotros podríamos colocar ¿un qué? Nosotros podríamos colocar una alternativa aquí a la solución de este sistema de regeneración con una... entonces, fijémonos aquí. En lugar de yo haber hecho este circuito, vamos a eliminar esta línea de acá. ¿Listo? Vamos a eliminar esta línea de acá y vamos a mirar de qué otra manera nosotros podríamos haber resuelto digamos, esta regeneración, ¿no? Entonces, intercambiador de calidad, ok. Entonces, otra alternativa que se podría haber considerado aquí para este sistema de ciclo Rankine con regeneración es la siguiente. Aquí, bueno, esto lo dejamos igual hasta aquí. Tenemos nuestro intercambiador, que sería de tipo cerrado, ¿no? En donde no existe un intercambio de calor, ¿sí? Entonces, este sería cerrado, pero donde no existe una mezcla. Hay intercambio de calor, pero no hay una mezcla entre la extracción de vapor y el líquido que viene acá para la bomba. ¿Listo? Entonces, una posibilidad que se podría hacer
adicional es la siguiente. Vamos a colocar este 2, lo voy a quitar y lo voy a poner aquí un poquito más adelante. Lo vamos a colocar aquí. Este va a ser nuestro estado 2. ¿Sí? Y aquí lo que vamos a hacer es que vamos a colocar una cámara de mezcla. Es decir, vamos a colocar un calentador abierto. ¿Listo? Entonces, aquí bueno, vamos a borrar esto acá. ¿Listo? Aquí vamos a colocar un calentador abierto. Ah, listo. Es decir, lo importante es que el fluido que viene el fluido que viene aquí a la salida del, del calentador cerrado, este de acá, este fluido que sale del calor cerrado, se debe mezclar nuevamente con este fluido, ¿sí? Es decir, esta agua que va para la caldera, ¿sí? Tiene que recibir este condensado de la extracción en algún punto del circuito. Entonces, lo que yo les había dicho era que una manera para que este fluido volviera al circuito sería mediante una válvula de expansión y retornarlo aquí al condensador, ¿sí? Pero otra posibilidad sería la siguiente. Otra posibilidad sería, aquí tenemos esto más o menos así, ¿sí? Entonces, otra posibilidad sería enviar este condensado a mezclarse con esta línea de flujo mediante el uso de otra bomba. Solo que, como estaríamos aplicando nuevamente un, un calentador abierto, pues siempre que haya un calentador abierto, debe existir la presencia de una bomba. ¿Listo? Entonces, aquí yo voy a tener esta línea de aquí a acá, que sería la del condensador, y esa línea del condensador que está a una media presión, ¿sí? Recordemos que esto es presión media, presión baja, presión alta, aquí estamos a presión alta, y por lo tanto esta cámara de mezcla va a ser a presión alta, porque recordemos que tiene que ser isobárico. Y aquí tenemos presión media, ¿sí? Y saldría de la bomba para caldera a una presión alta. Algo más o menos así. ¿Listo? Pues ahí se mezclarían los dos fluidos y retornaría. Entonces tendría aquí esta mezcla, y aquí retornaría ya al circuito, este fluido de acá, ¿sí? Entonces, dos posibilidades existen. Una, enviando aguas abajo a baja presión o enviando aguas arriba a baja presión. Perdón, enviando aguas abajo a alta presión o enviando aguas arriba a baja presión. ¿Listo? Esas serían como las alternativas para este sistema. Bueno, acá aparecería una nueva bomba, ¿no? Aquí colocaríamos la bomba número 2, ¿sí? Comparada con el otro sistema. Y vamos a colocar aquí nos aparecerían dos estados adicionales. O bueno, tendríamos la misma cantidad de estados que acá, solo que aquí teníamos un estado aquí 8, en que sería el estado de retorno al condensador. Y aquí tendríamos un estado 8 aquí a la salida de este intercambiador de calor y un estado 9 aquí a la salida de la bomba. ¿Listo? Bueno, ¿escuchan? ¿Ahí están escuchando? Sí, sí, profe. Ok, listo. Entonces, estas son las alternativas, ¿no? Aquí tendríamos, bueno, este sería un calentador, coloquémosle aquí el nombre. Este sería un calentador abierto.
y este sería uno cerrado, ¿no? Bueno, ahí más o menos. Entonces recordemos que estos son calentadores de agua de alimentación que se colocan como sea. Bueno, nos hace falta hacer un análisis de cómo interpretar esto a la hora de resolver el ejercicio. ¿Por qué? Porque si nos damos cuenta, digamos que el flujo másico no va a ser el mismo en todas las partes del circuito, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí nosotros tenemos el flujo máximo total, ¿no? El flujo máximo total. Es decir, a la salida de la caldera o a la entrada de la caldera, yo recibo la totalidad del agua, ¿no? Aquí tengo la totalidad del agua entrando, ¿sí? O sea, de la totalidad del agua que circuita a través del circuito. Aquí estaría entrando, aquí estaría saliendo. Entra a la turbina y en la turbina una pequeña parte de ese total de agua se extrae aquí mediante a una presión intermediaria. De tal manera que aquí yo puedo tener, por ejemplo, qué sé yo, un 1% o un 2% del flujo total que está entrando aquí, ¿sí? Y aquí yo voy a tener el flujo total menos esa pequeña extracción que se sacó del sistema, ¿vale? Entonces, eso lo que me va a presentar es el siguiente análisis. Hagámoslo aquí arriba que queda de pronto más fácil, en este de acá, en el calentador abierto, y digamos que es aplicable aquí para la parte de calentadores cerrados, ¿sí? El mismo concepto. Entonces vamos a analizar en este calentador abierto cómo sería el análisis de flujo. Lo voy a hacer acá porque tenemos menor cantidad de componentes que este, ¿sí? Entonces va a quedar más fácil. Entonces voy a correr acá un poco el texto para que escribamos acá cómo se hace el análisis de los flujos. Ok. Entonces fijémonos en lo siguiente. Como yo les decía, aquí a través de la caldera está circulando toda el agua, ¿no? Es decir, toda esa agua la podríamos denominar como simplemente, coloquémosle la masa de agua. Vamos a colocar aquí la masa de agua. Utilicemos los subíndices, ¿listo? Entonces vamos a colocar la masa de agua en 3 es igual a la masa de agua en 8 y es igual al flujo másico de agua total. ¿Sí? Ahí está circulando todo el flujo másico que hay a través del circuito. Ok, ahora vamos a mirar qué sucede con cada uno de los componentes. Entonces vamos a agarrar aquí la turbina. ¿Listo? Entonces, si nosotros agarramos la turbina, bueno, ahorita faltó algo ahorita en el análisis del otro sistema. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Normalmente uno siempre va a hacer los análisis considerando por unidad de masa de agua total. ¿Listo? Entonces, ya vamos a mirar el porqué. Entonces, si nosotros hacemos el análisis aquí en la turbina, nosotros vamos a tener lo siguiente. Nosotros vamos a tener, ok, nosotros colocamos aquí nuestro volumen de control. Este va a ser nuestro volumen de control, ¿sí? Y aplicamos primera ley, ¿no? Vamos a decir que la turbina es adiabática, ¿sí? Es decir, no pierde calor con los alrededores, ¿sí? Entonces vamos a decir que aquí tenemos que esto es igual a 0. ¿Listo? De tal manera que nos queda que el análisis en la turbina sería el siguiente. Análisis en la turbina. Y este análisis aplicaría para todos los componentes que no tengan un flujo másico total. ¿Listo? Entonces, si nosotros lo pensamos, fijémonos que la turbina tiene 2 etapas de expansión. O bueno, en realidad es una única etapa de expansión, sino que hay un punto donde se extrae una cantidad de masa. ¿Sí? Entonces, la expansión entre la alta presión y la media presión, ¿sí? Esta expansión entre este punto y este punto, vamos a borrar esta turbina, este trabajo de turbina acá. ¿Sí? Vamos a decir que el trabajo de la turbina se da en 2 procesos. Uno de 3 a 5, en donde
considera toda la masa. ¿Sí? Considera toda la masa. ¿Sí? Y de aquí, en la expansión de 5 a 4, o el trabajo de turbina de 5 a 4, la masa que circula a través de este sistema va a ser, es decir, vamos a colocar aquí, la masa de 4 va a ser igual a la masa de 3 menos el flujo másico que salió en 5. ¿Listo? Entonces va a ser una masa inferior a la total que está circulando en el circuito, porque hubo una pequeña cantidad que se sacó de esta línea para enviarla al calentador, ¿no? Vamos a colocar aquí las líneas de flujo. Las líneas de flujo van a tener más o menos este sentido. ¿Listo? Bueno. Entonces, entonces vamos a colocar aquí ese análisis. Entonces, el trabajo en la turbina queda así. Vamos a colocar aquí el trabajo de la turbina. Vamos a colocarlo que se puede llamar como un trabajo de turbina de 3 a 5 más un trabajo de turbina de 5 a 4. ¿Listo? El trabajo de turbina de 3 a 5, ¿qué será? Pues va a ser el flujo másico en 3, ¿sí? Que es el total, ¿no? Multiplicado por la diferencia de entalpías, que sería H3 menos H5. ¿Listo? Y aquí le va a sumar el flujo másico en 4, que multiplica a H5 menos H4. ¿Correcto? Esto está como muy grande aquí, ¿no? Voy a colocarlo aquí más pequeñito. Ok, ¿listo? Entonces, donde este M.4 sería el flujo másico que estaría pasando aquí por 4, ¿no? Es decir, eh, entre 3 y 5 se expande todo este flujo, todo este fluido. En 5 se extrae una pequeña cantidad. Aquí va a tener un M.5 que es la extracción, ¿no? Y me queda aquí que a la salida, que es el M.4, va a ser el M.3 menos la extracción que se sacó del sistema. Entonces yo puedo sustituir ahí de esa manera, ¿no? Yo podría colocar que ese flujo másico aquí va a ser el siguiente. Bueno, voy a correr esto un poquito para que quede mejor el espacio. Voy a colocarlo aquí así. Vamos a colocar aquí nuevamente M3, que multiplica H3 menos H5. Y aquí vamos a colocar entonces esa diferencia que trabajamos ahorita, ¿no? Sería M3 perdón, sí, M3 menos M5, que multiplica a H5 menos H4. Ustedes se van a dar cuenta que digamos, en la mayoría de los textos, el análisis en las turbinas o el análisis en ciclos de potencia, cuando se tienen líneas con diferentes flujos másicos, se suele dejar todo expresado por unidad de masa de fluido que circula a través del circuito. Es decir, este trabajo de la turbina generalmente se expresa por unidad de masa de fluido total. Es decir, sería expresar el trabajo de turbina dividido sobre el flujo másico total que circula a través de la caldera, que sería M3. ¿Sí? Es decir, ese es el flujo másico total de agua que circula a través del circuito. Esa es una manera de expresarlo, ¿sí? De tal manera que cuando nosotros hacemos esto,
lo vamos a dejar como W minúscula, ¿no? O sea, lo colocamos ya por unidad de masa. Voy a correr esto un poquito para acá. Esto nos va a quedar por unidad de masa. Entonces lo vamos a colocar como W de turbina, pero en minúscula. ¿Listo? Entonces, aquí lo que vamos a hacer es que dividimos cada término por m.3, que sería el flujo másico total de agua. Y nos quedaría entonces la ecuación de la siguiente manera. H3 menos H5, que multiplica, más, aquí sería 1 menos M5 sobre M3. Y eso lo vamos a llamar Y. ¿Listo? Que multiplica a H5 menos H4. ¿Listo? Y nosotros vamos a empezar a trabajar ecuaciones que tienen esta forma. Vamos a dejar todo expresado en función de unas fracciones que vamos a denominar Y. Algunos libros la denominan diferente, ¿no? El libro de Senge les coloca ese valor Y para hablar de esa proporción entre la masa de fluido que se extrajo con relación a la masa de fluido total. ¿Listo? Entonces, aquí básicamente lo que estamos colocando, este 1 menos Y, o mejor aún, Y, en este caso va a ser el flujo másico en 5 sobre el flujo másico total, y que sería fracción de vapor extraído. ¿Listo? ¿Cuál es la fracción de vapor que se extrajo de la línea de agua? ¿Sí? O cuál fue la extracción que se sacó de la masa total que circula a través del circuito. Entonces nosotros decimos ahí, hubo una extracción de vapor del 1%. Bueno, entonces esta relación sería 0,01. ¿Listo? Entonces esta es la manera como se hace el balance de masa en estos ejercicios. Si más adelante, si hubiese, por ejemplo, 2 extracciones, pues habría que colocar 1 menos Y, y después se coloca, bueno, una expansión se va a hacer a un flujo de M3 menos M5, y si hubiese otra extracción, sería M3 menos M5 menos el M punto de esa otra extracción, y acá me aparecería otro Y', ¿sí? O aparecería un Y. Esta es la primera extracción. Si hubiese otra extracción aquí en la turbina, nosotros llamaríamos Y', y si hubiese otra extracción, lo llamaríamos Y2', y ahorita que hagamos un ejercicio, pues miraremos eso. ¿Listo? Ok. Entonces, esto es cómo se analizan entonces los flujos másicos en este tipo de sistemas. Y bueno, y vamos a mirar que eso nos facilita un poco los cálculos. Ok. Retornemos aquí a nuestro diagrama. ¿Sí? Entonces, y vamos a tratar de resolver esta segunda alternativa, ¿no? Porque la primera alternativa la resolvimos aquí, ¿sí? Este diagrama corresponde con esta gráfica. Entonces vamos a colocarlo así. ¿Listo? Y vamos aquí a copiar el diagrama TS, y vamos a copiarlo aquí al otro lado del tablero para que lo comparemos con lo que nos daría en el caso de que utilizáramos esta otra alternativa, que sería utilizando, en lugar de utilizar una válvula de expansión, simplemente implementamos otro calentador de agua, pero de tipo abierto. Entonces, ok, aquí se saca la extracción de agua. Ok, aquí se saca la extracción de agua, pero entonces no se retorna a la línea de condensación, es decir, esta agua que sale de acá no retorna a la línea de condensación, sino que lo que hace es que se va a presurizar hasta que llegue a la temperatura hasta que llegue a la presión, perdón, se va a presurizar hasta que llegue a la presión alta, ¿sí? Entonces, este punto 7 que tenemos aquí, que sería el condensado que sale
de la cámara del calentador de agua abierto, pero cerrado. Este calentador de agua cerrado tiene un condensado que sale aquí, y ese condensado, que sería aquí el punto 7, por lo que es líquido saturado, se debe presurizar hasta la línea de alta presión, que sería esta línea que tenemos aquí. ¿Listo? Entonces, básicamente lo que tendríamos nosotros sería un proceso que vendría de aquí de 7 hasta acá, un punto por acá. Una línea vertical hasta que llegue al punto de alta presión. ¿Listo? Entonces, fijémonos acá. Entonces, este punto, el punto 8, aquí yo mezclaría 8. Voy a borrar este 2 aquí porque ese 2 aquí me está incomodando. Aquí este 2 no sería 2, sino que sería 8, ¿no? ¿Sí? Recordemos lo siguiente. Nosotros habíamos dicho que estos intercambiadores se iban a considerar intercambiadores de calor ideales, ¿no? Es decir, este vapor va a empezar a entregar energía al líquido que tiene las características aquí de 6, ¿sí? Entonces, y digamos, se considera ideales cuando la temperatura de la salida de los dos fluidos es la misma, ¿no? Entonces, si ustedes se acuerdan allá en los intercambiadores de calor, ustedes podrían tener, supongamos que este es un intercambiador con estas características, ¿sí? Entonces, aquí entra y aquí sale, y aquí entra y aquí sale. Supongamos que sea un intercambiador así, ¿sí? Entonces, ese intercambio de calor entre las dos líneas de fluido, cuando uno lo graficaba, uno iba a tener que las temperaturas eran algo más o menos así, ¿no? Entonces, esta es la temperatura y aquí teníamos un X que sería la distancia entre la entrada y la salida, ¿no? Entonces, nosotros íbamos a tener un fluido caliente y nosotros íbamos a tener un fluido frío, ¿no? Entonces, lo que normalmente ocurría era que el fluido caliente se enfriaba y el fluido frío se calentaba, ¿no? Hasta que llegaban a una temperatura intermedia. Y nosotros decíamos que si ese intercambiador era lo suficientemente largo, es decir, si se consideraba que su distancia, su longitud era infinita, pues iba a llegar a un punto donde se consideraba, digamos, un intercambio de calor ideal, donde a la salida nosotros teníamos que la temperatura de ambos fluidos era la misma, ¿no? Aquí teníamos el caliente, aquí teníamos la temperatura del frío, y aquí coloquemos una temperatura media que iba a ser la misma para ambos, si la longitud es lo suficientemente extensa para que ambos intercambien calor, ¿vale? Ahora, ¿qué es lo que está sucediendo con el caso que nosotros tenemos? El fluido caliente se va a enfriar levemente hasta que llega al punto de saturación, y en el punto de saturación se permanece constante, ¿sí? Porque recordemos que el intercambio de calor, los intercambiadores de calor funcionan isobáricos, ¿sí? Y nosotros sabemos que la línea de presión durante el cambio de fase permanece constante. Pero la temperatura durante el cambio de fase permanece constante siempre y cuando la presión sea la misma. Entonces, lo que va a suceder con el fluido frío es que se va a calentar hasta la temperatura de condensación del otro fluido, que es lo que tenemos aquí, ¿no? Entonces, este fluido, que sería el 5, aquí podríamos colocar el 5, el estado 5, y aquí nosotros podríamos colocar el estado 6. ¿Sí? Entonces, aquí tenemos vapor sobrecalentado, ¿sí? Y aquí nosotros tendríamos líquido comprimido. Entonces, ese vapor sobrecalentado, bueno, va a llegar hasta aquí. Coloquemos aquí un 5', para hacer un análisis en el 5', ¿sí? Que es cuando llega a la condición de vapor saturado. Entonces, que sería un punto por aquí, por ejemplo. Aquí sería nuestro punto 5', y aquí sería vapor saturado. ¿Listo? Aquí empieza el intercambio de energía latente a energía sensible, ¿sí? Entonces, fijémonos que a pesar de que este vapor saturado está empezando a producir un cambio de fase, aquí supongamos que aquí vamos a tener el vapor saturado se va a convertir en el estado 7, que sería
líquido saturado, ¿sí? Y aquí vamos a tener, en el otro lado del intercambiador, vamos a tener líquido comprimido, pero con las características de 8. ¿Sí? Ambos tienen la misma temperatura, pero el líquido saturado está a una presión media, que sería este punto 7, y el fluido que se calentó, que es este que está aquí en la condición de 6, se calentó hasta la misma temperatura, es decir, hasta la temperatura 8, hasta el estado 8, pero fijémonos que en una línea de alta presión. ¿Sí? Entonces, más o menos esto es lo que estaría ocurriendo con este intercambiador de calor aquí. Entonces, listo. Entonces, ahora lo que yo tengo que hacer es llevar este estado 7 hasta la línea de alta presión. Entonces, lo voy a llevar hasta la línea de alta presión. Vamos a colocarlo aquí. Entonces, esa línea de alta presión va a ser, ¿cuál? Va a ser el estado 9. Aquí vamos a tener nuestro estado 9. Y fijémonos que ese estado 9, lo que pasa es que aquí se me van a apretar todos los valores, ¿no? Fijémonos que ese estado 9 se realiza mediante, vamos a colocar aquí una compresión isotrópica, ¿no? Ay, no. Okay, sí. Vamos a colocar aquí una compresión isotrópica. Eh, entonces, mi estado 9 va a ser este de aquí. Y el estado 2 va a ser un estado que está a una temperatura intermedia entre estos dos valores, ¿no? Que fíjense que aquí, a la salida de la bomba, yo voy a tener una temperatura un poco mayor que la que tenía anoche. ¿Sí? Un poco mayor a la que tenía en 8, de tal manera que el estado 2 debe ser un estadio intermedio entre las condiciones de 8 y las condiciones de 9. Entonces el estado 2 estaría en algún punto por aquí intermediario. ¿Sí? Entonces 9 es este, 2 es este, 8 es este, 7 es este y 6 es este. ¿Listo? Aquí queda un poco apretado esto, pero bueno, si hacen el zoom ahí, lo pueden ver. ¿Sí quedó claro esto de acá? ¿Hay alguna duda? ¿Alguna pregunta? Esto que está ocurriendo acá, generalmente no se coloca tan así, ¿no? O sea, recordemos que estas líneas de líquido comprimido siempre están casi que pegadas a la línea de saturación de líquido, ¿no? Es decir, vamos a mirar por aquí un diagrama de presión ¿contra qué? Contra volumen específico, para que vean cómo es que están, digamos, de apretadas esas líneas ahí en esa región. Y ya vamos a empezar el ejercicio. Fíjense. Fíjense cómo son las líneas acá. Bueno, aquí es para temperaturas, ¿no? Pero en el caso de las presiones sería algo muy similar. Es que aquí tenemos presión contra volumen específico, ¿sí? Pero entonces, fíjense que las líneas de temperatura constante son todas muy pegaditas, ¿sí? Entonces, no va a haber una diferencia así, digamos, relevante entre... A ver si tengo por aquí otro diagrama. No, no tengo otro. No sería ese nomás. Yo pensaba que tenía otro. Bueno, en fin. Entonces retornemos aquí. Veamos. ¿Listo? Preguntas, muchachos. ¿Dudas? Con esto terminamos todos los casos de optimización del ciclo de Rankine en ciclos de potencia a vapor. ¿No hay dudas? Bueno, entonces vamos a hacer un ejercicio. Vamos a colocar aquí el caso 1.
Entonces, caso 1, que sería calentador de agua de alimentación cerrado más válvula de expansión, más una válvula. ¿Listo? Y aquí vamos a colocar caso 2, que sería calentador de agua de alimentación de tipo cerrado más un calentador de agua de alimentación abierto. ¿Listo? ¿Qué implica la presencia de una bomba? ¿Listo? Entonces son dos alternativas que habría para el mismo circuito. Bueno, vamos a hacer un ejercicio y vamos a tratar de interpretarlo. Este es un ejercicio donde únicamente nos dan un enunciado, ¿vale? El ejercicio dice lo siguiente. Considere un ciclo de vapor con recalentamiento regenerativo con dos calentadores de agua de alimentación, uno cerrado y uno abierto. ¿Listo? Entonces tenemos recalentamiento. Entonces vamos a tener una caldera en donde vamos a tener que el vapor de agua vuelve y entra a la caldera en el circuito, ¿no? Entonces vamos a colocar aquí la caldera así. ¿Listo? Entonces tenemos nuestra caldera acá. Vamos a tener un flujo de entrada y vamos a tener un flujo de salida aquí. Entonces tenemos el flujo de entrada y tenemos nuestro flujo de salida. ¿Listo? Y en algún punto de ese circuito vamos a tener un recalentamiento. Es decir, el vapor se va a expandir hasta una determinada presión, ¿sí? Y vuelve a entrar a la caldera para recalentarse hasta la presión que se desea. ¿Listo? Entonces, eso es lo que nos está diciendo. Esta es la caldera. En la caldera está ocurriendo esto. Hay un recalentamiento. ¿Listo? Considera un ciclo de vapor con recalentamiento, entonces tenemos que tener esta presencia y vamos a tener dos calentadores de agua, uno abierto y uno cerrado. El vapor ingresa a la primera turbina a 8 megapascales y 480 grados Celsius. Entonces aquí entra la primera turbina a alta presión y a alta temperatura, ¿no? Entonces aquí tendríamos 8 bar. 8 bar o 8 megapascales. Y aquí tendríamos 480 grados. ¿Listo? Ese va a ser, coloquémosle a nuestro estado. Déjeme reviso si yo le coloqué 1 o 2. Para que quede igual con la notación que yo vengo trabajando. Ese va a ser nuestro estado 1. 1. Vamos a colocar aquí 1. Ok. Entonces nos dicen que va a entrar a una primera turbina con esas características, ¿no? Entonces vamos a colocar acá que esto entra aquí a una turbina con esas características. Entonces vamos a colocar aquí que la primera turbina sería algo por acá así. Entonces a esa turbina la vamos a llamar una turbina de alta presión. Entonces vamos a llamarla aquí turbina de alta presión. ¿Listo? Entonces a la salida de esa turbina se debe recalentar, ¿sí? Y se expande a 0,7 megapascales. Entonces a la salida de la turbina nosotros vamos a tener una línea a 0,7 megapascales. Entonces vamos a llamar esa línea de 0,7 megapascales esta de acá. Entonces vamos a borrar esta acá y vamos a plantearla de la siguiente forma. De aquí hasta aquí y de aquí a acá. ¿Listo? Entonces, esa línea que tenemos ahí es una línea que está ok. Sí, no pasa nada. Esa es a 0,7 megapascales. Y nos dicen algo más. 0,7 megapascales. No. Entonces se expande hasta 0,7 megapascales. ¿Listo? El vapor es recalentado
a 440 grados antes de ingresar a la segunda turbina. Entonces, recordemos que estos procesos de calentamiento son procesos de calentamiento isobáricos, ¿no? Entonces debe tener la misma presión de la que sale aquí, ¿no? Entonces aquí vamos a tener los mismos 0,7 megapascales, pero nos están diciendo que se va a recalentar hasta una temperatura de 440. Casi la misma que había al inicio, un poco inferior. 440 grados. ¿Listo? Entonces vamos a colocar aquí los estados. A este estado a la salida lo vamos a denominar el estado 3. Vamos a colocarle aquí el estado 3 acá. Bueno, ahorita miramos cómo yo saco aquí la abstracción de acá para que no quede tan feo el diagrama. Pero bueno. Entonces, aquí sale, vamos a dejarlo hasta ahí. Después nos dicen acá, el vapor es recalentado hasta antes de ingresar a la segunda turbina, donde se expande a la presión de condensación de 0,008 megapascales. Entonces, este fluido que sale de aquí, que sale a 0,7 megapascales y 440 grados, es decir, se recalentó hasta esta temperatura, entra a una segunda etapa de expansión en otra turbina. Entonces, a esa otra turbina la vamos a denominar la turbina de presión baja. ¿Listo? Entonces vamos a colocar aquí la turbina de baja presión, que sería algo más o menos así. ¿Listo? Normalmente estas turbinas están todas unidas por el mismo eje, ¿no? Por eso las estoy dibujando así. ¿Listo? Entonces aquí vamos a colocar que es la turbina de baja presión. Entonces en esa turbina de baja presión va a entrar nuevamente aquí un fluido. Ahora, va a entrar a una menor presión, ¿no? Fijémonos que entra a una menor presión de la que entró aquí. Aquí entró a 8 megapascales, aquí está entrando a 0,7 megapascales, y aquí sale a la presión de condensación, que sería la de 0,08, ¿no? Entonces aquí nos están diciendo que aquí sale a 0,008 megapascales. ¿Listo? Ok, vamos a colocar aquí qué datos bueno, vamos a identificar los estados. Aquí hemos dicho que este es el estado 3. Aquí vamos a colocar que este es nuestro estado 4. ¿Sí? Es decir, el que entra a la segunda turbina. Y aquí vamos a colocar que esto es nuestro estado 6. Ya vamos a mirar por qué me salté el 2 y por qué me salté el 5. ¿Listo? Bueno, aquí lo podría haber colocado ya como... No, dejémoslo así en rojo. ¿Listo? Ok. Entonces, voy a correr esto un poquito acá. Listo. ¿Qué más nos sigue diciendo el ejercicio? Entonces, el vapor se expande hasta de 0,08 megapascales, correcto. Entonces, después nos dicen, el vapor se extrae de la primera turbina. Entonces, hay una extracción de vapor en la primera turbina, ¿no? Entonces, fijémonos que la primera turbina se expande de 8 megapascales hasta 0,7 megapascales. Y nos están diciendo que el vapor se extrae de la primera turbina a 2 megapascales. Entonces, por aquí, a una presión intermediaria, nosotros tenemos una extracción de esta primera turbina. Vamos a hacer algo más o menos así. Lo voy a dejar en verde para que se note que es una extracción, ¿listo? Y a esta extracción la vamos a denominar 5. Perdón, 2. Y está a 2 megapascales, que es lo que nos dice el ejercicio.
2 megapascales, ¿sí? Sería esta línea 2. O coloquémosla continua, pero la dejamos en verde para que se sepa que las líneas en verde son extracciones. ¿Listo? Entonces vamos a sacarla acá, de aquí hasta aquí, de aquí hasta acá. Y de aquí en adelante. Y acá las unimos con un puente, de aquí a aquí. De aquí a acá. Esa línea la vamos a denominar la línea 2 y tiene una presión de 2 megapascales. ¿Listo? Bueno, ok. ¿Qué más nos dice el ejercicio? Entonces, se sacó de 2 una extracción se sacó una extracción a 2 megapascales de la primera turbina y se alimenta a un calentador cerrado de agua de alimentación. Entonces, va a haber un calentador cerrado. Entonces, recordemos que el calentador cerrado es el calentador en donde no ocurre mezcla entre las sustancias, ¿no? Entonces, vamos a colocar ese calentador por aquí. ¿Sí? Digamos que yo lo estoy colocando acá en estos lugares porque yo ya tengo el ejercicio desarrollado, pero normalmente uno, el primer diseño que uno hace del circuito es un poco como feo, por lo que uno todavía no le tiene la idea de dónde van a ir los componentes, ¿no? Vamos a colocar que esta es la línea 2, voy a colocar este 2 por aquí, de tal manera que lo conecte yo de la siguiente forma. Voy a quitar esto aquí también. Esta línea de 2 megapascales la voy a pasar por aquí abajo. Y de tal manera que me quede esto así. Entonces, tomamos este punto de acá, lo bajamos hasta aquí, lo llevo hasta acá y lo bajo hasta aquí. ¿Listo? Entonces, como es un calentador cerrado, nosotros tenemos que esperar, efectivamente, que aquí debe haber un serpentín. ¿Sí? Y aquí va a haber una cantidad de condensado, que es el que se va a enviar a, a otro lado del circuito. ¿Listo? Por ahora dejemos estos puntos así. Pues miramos cómo los conectamos. ¿Listo? Entonces, este es nuestro calentador de agua de alimentación cerrado. Ok. ¿Qué nos dicen después? El agua de alimentación sale del calentador cerrado a 205 grados y 8 megapascales. Entonces, el agua de alimentación. Recordemos que el agua de alimentación es la que sale para caldera. ¿Sí? Entonces, el agua de alimentación sale del calentador cerrado a 205 grados y 8 megapascales. Fijémonos que la presión aquí ya es la presión de la caldera, ¿no? 8 megapascales ya es esta presión de aquí. Y el condensado sale como líquido saturado a 2 megapascales. ¿Listo? Entonces, lo que nos están diciendo es que aquí este condensado sale como líquido saturado a 2 megapascales. Entonces, vamos a colocarle aquí a este estado, le vamos a colocar el estado 12. ¿Sí? Y sería a 2 megapascales y líquido saturado. ¿Listo? Este condensado. Fijémonos aquí. El agua de alimentación sale del calentador cerrado a 205 grados y 8 megapascales. Esa agua de alimentación es esta de aquí, ¿no? Entonces, vamos a colocarla en... Mantengamos el color rojo, ¿no? Para las líneas de... O coloquémoslo aquí en otro color. Coloquémoslo azul por lo que ya estamos hablando de líquido. Y aquí lo que está en rojo lo considero vapor. Y lo que está en azul lo voy a considerar como líquido. Y lo que está en verde son extracciones. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a dejar eso hasta acá nomás. Y nos decían que aquí teníamos un estado que lo vamos a denominar el estado 11. Y ese estado 11 va a tener las características de 205 grados, y 8 megapascales.
¿Listo? Bueno. Ok, entonces eso es lo que tenemos en este calentador. Todavía no sabemos cómo conectarlo con el resto. Entonces sigamos mirando el ejercicio. El condensado es estrangulado con con una trampa para el calentador de agua de alimentación abierto. Bueno, cuando dicen que es estrangulado por una trampa, es básicamente utilizar una válvula, ¿sí? Entonces, si utiliza una trampa, eso es la misma válvula, ¿listo? Entonces, el condensado es estrangulado con una trampa para para el calentador de agua de alimentación abierto. Entonces, recordemos que hay un calentador de agua de alimentación abierto. Entonces, vamos a mirar esto aquí así. Hay un calentador de agua de alimentación abierto. Entonces voy a colocar aquí otra cajita, que es el calentador de agua de alimentación abierto. ¿Qué es lo que habíamos dicho que era un calentador de agua de alimentación abierto? Era básicamente ¿qué? Calentador. ¿Qué ocurría en la cámara, en el calentador de agua de alimentación abierto? ¿Una mezcla? Existía una mezcla que ocurría ¿con qué característica? ¿Qué característica iba a tener esa mezcla? ¿Mm? ¿Cuál iba a ser la característica de esa mezcla? Los puntos que conectan a esta cámara de alimentación, ¿qué característica deben tener? ¿Misma presión? La misma presión, ¿listo? Entonces, fijémonos en algo. Acá nos dicen lo siguiente. El condensado es estrangulado con una trampa para el calentador de agua de alimentación abierta. ¿Listo? Entonces, este condensado que tenemos aquí se hace pasar por una válvula, que es la que estamos llamando ahí de trampa. ¿Listo? Entonces, aquí vamos a colocar aquí la tal trampa. Vamos a colocar de esta manera. Dejamos un espacio aquí para hacer el diagramita ahorita. Y esto debe conectar aquí. ¿Listo? Entonces, aquí vamos a colocar la válvula o la trampa, que puede ser algo de este tipo, o puedo colocar un circulito con la misma... lo puedo colocar así. Lo puedo colocar así o lo puedo colocar así. Ah, es lo mismo, ¿no? Cualquiera de las dos está bien. ¿Listo? Entonces, aquí tenemos, recordemos que esto tiene esta dirección. Y acá nosotros vamos a tener un estado adicional, que es el estado que vamos a denominar como 13. ¿Listo? Ese es nuestro estado 13. Entonces, sale de acá y es pasado por una trampa en donde cae su presión, ¿sí? Hasta que llega a una cámara a un calentador de agua abierto. ¿Listo? Ok, sigamos mirando el ejercicio que nos dice. Entonces, el condensado es estrangulado con una trampa para el calentador de agua de alimentación abierto. El condensado que tenemos aquí es estrangulado con una válvula, es decir, su presión cae. Aquí hay un delta P. ¿Listo? Hasta la cámara hasta el calentador de agua de alimentación abierta. Después, ¿qué sigue? Sigue. El vapor extraído de la segunda turbina, ¿sí? Entonces, de la segunda turbina se saca una extracción a 0,3 megapascales. Fijémonos que aquí entra a 0,7, ¿no? Entonces, a 0,3 megapascales se saca una extracción aquí, que va a ser una presión media entre los 0,7 y los 0,08. Aquí vamos a tener una extracción. ¿Listo? Y a esa le vamos a dar el nombre de... Entonces, aquí tenemos 1, 2, 3 acá. Se recalenta, 4. Aquí vamos a tener 5, que va a ser la extracción de la segunda turbina. ¿Sí? Y esa extracción me están diciendo que es a 0,3. 0,3 megapascales. Entonces aquí tenemos, vamos a dibujarlo, sí, aquí.
0,3 megapascales. Ok. Entonces, ¿qué nos dicen de esa extracción? El vapor extraído de la segunda turbina a 0,3 megapascales también alimenta al calentador de agua abierto que funciona a 0,3 megapascales. Entonces, este calentador de agua abierto va a tener una presión de 0,3 megapascales. Entonces, ¿cuál va a ser la presión de la línea 13? ¿Cuál va a ser la presión de la línea 13? 2 megapascales. ¿2? ¿Seguro? 2 megapascales era aquí, ¿no? Por eso, la 13 no sería la salida de... Aquí hay una caída de presiones. Aquí está entrando a 2 megapascales. ¿A cuánto sale sí, acá? sí, sí. 0.3. 0,3, ¿sí? Que es la presión de operación de la cámara del calentador de agua de alimentación abierto. ¿Listo? Entonces, fíjense que lo que se está haciendo es que esta extracción se envía para acá, ¿sí? Y esta extracción va a funcionar como un fluido que me va a calentar. Todavía no sabemos cuál es el otro fluido que entra acá y cuál es el fluido que sale, ¿no? Porque aquí todavía no sabemos cuál es la línea de agua que se está calentando. ¿No? Ahí eso es lo que nos hace falta. Entonces vamos a mirar acá que sigue. La corriente que sale del calentador abierto de agua de alimentación es un líquido saturado a 3 megapascales. Entonces, la corriente que sale, ¿sí? Entonces, aquí se va a formar una mezcla, ¿no? Aquí se va a formar una mezcla de donde vamos a tener vapor por un lado y donde vamos a tener líquido por el otro lado. ¿Listo? Entonces, lo que me están diciendo es que el líquido que sale de acá, o el agua de alimentación que sale de acá, ya la vamos a colocar en azul porque ya no iríamos a tratar un líquido, entonces, de alimentación. Entonces, ¿qué es lo que nos dice? La corriente de agua que sale del calentador abierto, es decir, la corriente de agua que sale del calentador abierto, es un líquido saturado a 0,3 megapascales. Entonces, aquí vamos a colocarle las características a este estado de acá, que sería nuestro estado, vamos a colocarlo el estado 9, ¿sí? Y va a tener unas características de líquido saturado. ¿Listo? Bueno. La potencia neta del ciclo es de 100 megavatios. Entonces, potencia neta del ciclo. Bueno, cuando es neta es considerando, restándole la potencia de las turbinas, ¿no? Entonces, el trabajo neto del ciclo, 100 megavatios. Y eso va a ser el trabajo de las turbinas menos el trabajo de las bombas. ¿Listo? 100 megavatios. Ok, 100 megavatios. No hay transferencia de calor en ninguno de los componentes a sus alrededores. Es decir, cada uno de esos componentes tiene paredes adiabáticas de tal manera que no hay pérdidas con los alrededores. ¿Listo? Tanto en los componentes como en las líneas. Después, ¿qué sigue? Ok. Si el fluido de trabajo no experimenta irreversibilidades a medida que pasa a través de las turbinas bombas, el generador de vapor, el recalentador y el condensador determine la eficiencia térmica del ciclo y el flujo másico del vapor entrando a la primera turbina. Bueno, listo. Entonces vamos a mirar aquí qué nos hace falta. Tenemos esto acá. ¿Qué nos hace falta para concluir este circuito? Entonces fijémonos que aquí tenemos una presión intermedia, 0,3 megapascales, que es a la que trabaja la cámara de mezcla. Aquí nos habían dicho en el enunciado que es 0,08. Entonces, fíjense aquí. El vapor es recalentado, entra en la segunda turbina donde se expande a la presión del condensador. Entonces,
el fluido que sale a 0,08 debe ir a condensador. Vamos a colocar el condensador por aquí. Y a la salida del condensador nosotros vamos a tener líquido saturado. Entonces vamos a colocar que este es nuestro condensador. ¿Sí? Entonces en el condensador vamos a tener esto. ¿Sí? Este va a ser nuestro condensador. Y en el condensador pues se extrae un calor, ¿no? Listo. Fijémonos que esta línea está a 0,8 megapascales y esta está a 0,3 megapascales. ¿Qué debemos hacer para igualar estas dos presiones? ¿O cómo hacemos para que este fluido que sale aquí del condensador entre a esta cámara de mezcla? ¿Qué debemos colocar? Aquí está 0,08 megapascales y este fluido que sale del condensador pues es el fluido que se va a convertir en el agua de alimentación de la caldera, ¿no? O sea, aquí a la salida del condensador, nosotros tenemos un líquido, ¿no? Que normalmente se considera como líquido saturado. Ese líquido saturado se debe retornar a la caldera, ¿sí? Y como vemos, hay dos calentadores de agua. Uno abierto, que está a una presión baja, y uno cerrado, que ya está a una presión alta. Entonces, ¿cómo hacemos para hacer ese aumento en la presión en cada una de estas etapas? ¿Qué debemos colocar? ¿Bombas? Tenemos que colocar unas bombas, ¿sí? Entonces, aquí sale como líquido saturado. Entonces, vamos a considerar que, creo que el ejercicio no nos lo dice, pero siempre que, o sea, si en el ejercicio no nos dicen a qué presión sale o en qué condiciones sale el vapor, perdón, en qué condiciones sale el agua del condensador, entonces uno considera que aquí a la salida del condensador sale como líquido saturado. Si el ejercicio no nos lo dice, ¿no? Entonces, ese líquido saturado lo vamos a enviar a una bomba, ¿sí? Y en esa primera bomba vamos a hacer una compresión del agua desde la presión desde la presión del condensador, que es la de 0,008, hasta la presión de la cámara del calentador de agua de alimentación abierto, ¿sí? Que es el primero que va a aparecer en nuestro circuito. Entonces vamos a colocar algo más o menos así. ¿Listo? Aquí estaría entrando el agua a ese circuito. ¿Sí? Y aquí vamos a colocar un nuevo estado que lo vamos a denominar el estado 8. ¿Listo? Entonces, ese estado 8 va a ser líquido comprimido, ¿sí? Que pasó del estado 7, que era líquido saturado, hasta un líquido comprimido que va a tener ¿qué presión? Este estado 8. 0.3 megapascales. 0.3, ¿no? Entonces, todas las líneas que me conecten a esta cámara de alimentación, a esta cámara de mezcla, o a este calentador abierto, van a tener 0,3 megapascales. Entonces, aquí tenemos 0,3 megapascales, 0,3 megapascales, sale a 0,3 megapascales y aquí entra a 0,3 megapascales. Entonces, si nos damos cuenta, en este punto tenemos 3 flujos entrando, una extracción, un condensado que viene de una primera extracción y el líquido que viene del condensador. ¿Sí? Ese líquido que viene del condensador es el que nosotros vamos a buscar siempre aumentarle su temperatura. Entonces, la primera forma para aumentarle la temperatura es utilizando esta segunda extracción de la turbina de baja presión y este condensado que viene de la turbina de alta presión. Este condensado que viene de la turbina de alta presión va a tener una temperatura mayor que la que tiene aquí el condensador y este extractor también tiene una temperatura mayor. Entonces, cada uno de estos dos fluidos que vienen de extracciones me terminan calentando el agua de alimentación. El agua de alimentación
va a ser esta agua que viene en azul. ¿Listo? En el rojo estoy colocando las líneas en la región de alta presión. Bueno, sí, digamos, aquí tenemos alta presión, aquí ya tenemos alta presión, pero básicamente son líneas que tienen es vapor, ¿sí? Y las verdes serían las extracciones. Ok, fijémonos que aquí tenemos a la salida de la cámara a la salida del calentador de agua abierto, tenemos 0,3 megapascales líquido saturado. Eso es lo que nos decía el ejercicio. Pero fijémonos que este líquido saturado tiene que calentarse en una segunda etapa, que sería un calentador cerrado. Y nos estaban diciendo que a la salida de ese calentador cerrado, el agua sale a 205 grados y 8 megapascales. Es decir, ya sale a alta presión. Ya sale a la presión de la caldera. Con eso nosotros ya podemos concluir que como el ejercicio ya no nos habla de algo adicional que va a ocurrir aquí aguas abajo, pues nosotros decimos no, esta línea es la que ya entra a la caldera aquí, ¿sí? Porque ya está a los 8 megapascales, que es la misma presión a la que sale aquí el vapor de la caldera. ¿Listo? Entonces, lo único que nos falta es unir estas dos cámaras, estas dos unidades de calentamiento, ¿sí? ¿Cómo las uno? ¿Cómo hago para unir estas dos líneas entre estos dos puntos? ¿Qué debo colocar? Fijémonos que aquí sale a 0,3 megapascales y aquí el agua de alimentación va a 8 megapascales. Se debe colocar una bomba para aumentar la Entonces, presión. debe haber otra bomba ahí. Entonces aquí colocamos una segunda bomba que me aumente la presión entre esos dos puntos. Digamos que yo quise hacer este ejercicio así porque, digamos, estamos haciendo un razonamiento de lo que está escrito y lo estamos llevando al diagrama, ¿sí? Entonces, como para que se tenga una idea de cómo se analiza un ejercicio cuando únicamente disponemos de un enunciado. Entonces, aquí vamos a denominar que esta es la bomba vamos a colocarle aquí, esta es la bomba número 2. Yo como las llamé. No le coloqué nombre. Entonces vamos a colocar que esta es la bomba 1, o bomba 2, mejor, para que quede en el orden. Bomba número 2. Y aquí tenemos la bomba número 1. Y con eso hacemos nuestro diagrama, ¿sí? Este sería el ciclo que nosotros vamos a trabajar. Profesor, una pregunta. Ahí ¿Sí? en la salida de la bomba 2 sería 10. ¿El punto 10? 10 que... el punto 10, sí, correcto. El Sí, punto 10, sí, sí, señor. es el único que hace falta, ¿no? Sí, señor. 10, sí. Entonces, aquí sale como líquido saturado y por lo tanto acá vamos a tener líquido comprimido. Y bueno, recordemos que la entalpía aquí a la salida del líquido comprimido es fácil de determinar. Ahorita miramos las ecuaciones, cómo queda eso. Tenemos todavía media hora. Entonces yo creo que en media hora por lo menos puedo establecer las ecuaciones que se trabajan y ya ustedes resuelven el ejercicio. Yo les puedo mandar la solución del ejercicio, pero lo que me interesa es que tengamos las ecuaciones. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que nos pide el ejercicio? Determine la eficiencia térmica, ¿no? Determine vamos a mirar acá. Determine la eficiencia térmica del ciclo. Es la eficiencia térmica. ¿Qué necesitaría yo para determinar la eficiencia térmica del ciclo? ¿Cómo era que se determinaba esta eficiencia térmica? ¿No? En el ciclo de potencia, ¿cómo se determina la eficiencia térmica del ciclo? ¿La teórica sobre la isentrópica o algo así? Eso es la eficiencia isentrópica en turbinas o en bombas, pero la eficiencia del ciclo como un todo. ¿Cómo era que decíamos que si se acuerda que yo les había dicho que... Calor de entrada sobre trabajo producido, algo así. ¿Seguro? No. Más o Me menos, queda duda. pero
que recuerde que la eficiencia es una relación entre su beneficio sobre la cantidad de energía que está gastando para obtener ese beneficio. ¿Cuál es el beneficio de un ciclo de potencia? ¿Qué es lo que yo voy a obtener como beneficio? El trabajo neto. El trabajo neto, ¿no? Aquí va a tener el trabajo neto. ¿Sobre qué? El calor de la caldera sería el costo. El calor de entrada. No. ¿Sí? Que sería nuestro costo. O esto se puede también plantear como 1 menos el calor en el condensador sobre el calor en la caldera o el calor en la entrada. ¿Eso? O el calor que sale menos el calor que entra. Cualquiera de las dos formas es correcto, ¿no? Fijémonos que el ejercicio ya me está dando algo, ¿no? El ejercicio ya me está dando ese calor, ese trabajo neto en el ciclo, ¿sí? Es decir, este dato ya lo tenemos. No hace falta determinar el calor de entrada en la caldera. ¿Listo? Esa es la primera pregunta. Y la segunda pregunta que nos hacen es, determine el flujo másico, ¿no? El flujo másico del vapor entrando en la primera turbina. Entonces, el flujo másico del vapor en el estado 1, que sería la entrada de la turbina. Entrada a la turbina de alta presión. ¿Listo? Bueno, entonces ese ejercicio, lo que hacemos nosotros es que, bueno, listo, nosotros decimos, ¿qué nos hace falta para poder determinar el calor? Entonces, vamos a mirar cuál sería ese calor que entra. ¿Listo? Entonces, vamos a determinar el calor que estaría entrando a ese circuito. Entonces, ¿cuál sería el calor total que estaría entrando a ese circuito? ¿Alguien me podría decir? ¿Cómo determinamos ese calor? Entonces, hagamos un análisis en la caldera, ¿sí? Entonces, análisis de primera ley en la caldera. Entonces, nosotros tenemos que el calor en la caldera sabemos que entra, ¿no? Entonces, lo vamos a colocar ya calor en la caldera entrando, por lo tanto, tiene signo positivo, ¿no? Va a ser igual. El trabajo lo desconsideramos, ¿no? Entonces nos va a quedar. Es decir, si yo agarro la caldera y le hago un volumen de control y analizo ese volumen de control, vamos a mirar ese calor que entra, ¿a qué corresponde? ¿Listo? Entonces ese calor que entra en la caldera, como no tenemos trabajo, no colocamos la componente del trabajo. Y vamos a colocar más la sumatoria de los flujos que entran, multiplicado por sus entalpías, menos la sumatoria de los flujos que salen, multiplicado por sus entalpías. Y como es un sistema de ciclo estacionario, es igual a 0. ¿Vale? Entonces fijémonos aquí. Hay un flujo, que es el flujo M3, o el M1, ¿sí? Es decir, el primer calentamiento va a ser este calentamiento de 11 a 1, ¿no? Entonces, bueno, esto cuando pasa al otro lado queda al contrario, ¿no? Queda el que sale menos el que entra. Entonces, se daría el calor en la caldera va a ser igual a el M1 o al M11, ¿sí? Que multiplica a una entalpía a la salida, que sería la entalpía en 1, menos la entalpía en 11. Ese sería el primer flujo que estaríamos calculando ahí, ¿no? Es decir, ese sería el calentamiento del agua cuando entra hasta que sale a alta presión y a alta temperatura, ¿no? Es decir,
esta primera etapa de aquí hasta acá. Pero fijémonos que hay otro fluido que está entrando y que también está saliendo acá. Solo que está entrando y está saliendo con una cantidad de masa diferente, ¿no? O sea, no es el mismo M.1, sino que en ese caso vamos a denominarlo como el M.3. ¿Sí? Ahí va a ser. Entonces, aquí es M.1. Y aquí vamos a tener más M.3, que va a multiplicar ¿a qué? A la entalpía de la salida, que en este caso sería la entalpía en 4 menos la entalpía en 3. La entalpía en 4 menos la entalpía en 3. Esa sería nuestra ecuación. ¿Sí? Necesitamos resolver esta ecuación para poder sustituirla ya en la ecuación de la eficiencia. ¿Cuáles incógnitas tenemos aquí? Entonces, fijémonos aquí en algo. Las entalpías, creo que todas las entalpías se pueden determinar. Aquí tenemos dos propiedades intensivas independientes, entonces la entalpía no se puede determinar de tablas. Aquí también podemos determinar la entalpía de tablas. Aquí tenemos también la entalpía, la podemos sacar de tablas porque nos dicen que tenemos, tenemos los dos estados, tenemos presión y tenemos temperatura. Y nos hace falta una condición aquí en esta primera turbina, ¿no? ¿Qué condición vamos a colocar? ¿Cuál sería la condición para sacar aquí la otra variable en esta turbina? Fíjense que aquí nos dicen lo siguiente. Si el fluido de trabajo no experimenta reversibilidades a medida que pasa a través de las turbinas, bombas, si no hay reversibilidades en las turbinas, ¿cómo hacer ese proceso? Cuando no se consideran irreversibilidades en las turbinas, ¿qué es lo que decíamos de la expansión en la turbina? ¿Qué era qué? Isoentrópico. Isoentrópico, ¿cierto? Entonces eso quiere decir que la otra variable para determinar el estado aquí, o sea, la otra propiedad que nosotros vamos a utilizar para determinar este estado 3 sería considerando que la entropía en 3 es igual a la entropía en 1. ¿Listo? Es una expansión isoentrópica. Por lo que me están diciendo que no hay reversibilidades en ninguno de esos dispositivos. ¿Listo? Entonces vamos a colocar acá la entropía en 3 es igual a la entropía en 1. Y es igual a la entropía en 2 también, ¿no? Aquí en 2 ocurre lo mismo. La entropía en 2, bueno, vamos a colocarlo aquí coloquémoslo en negro para que quede como parte del análisis y no del ejercicio. Igual a la entropía en 1. Y aquí la entropía en 2 es igual a la entropía en 1 también, ¿no? Y aquí ocurre lo mismo en estos. La entropía en 5 es igual a la entropía en 4, que ese sí lo tengo definido porque aquí fijémonos que tenemos los dos datos. Y aquí ocurre lo mismo. La entropía en 6 es igual a la entropía en 4. Entonces ahí tenemos dos propiedades intensivas independientes, dos propiedades intensivas independientes, dos propiedades, dos propiedades, dos propiedades, dos propiedades. Dos propiedades acá. Aquí tenemos líquido saturado y presión. Ya tenemos definido ese estado. Aquí vamos a tener cuáles serían las propiedades que me caracterizan el punto 13. Presión, 2 megapascales, ¿no? Y la otra propiedad, ¿de dónde la saco? Perdón, 0,3 megapascales. La presión, 0,3 megapascales. ¿De dónde saco la otra propiedad para definir el estado 13? Sabemos la presión aquí. ¿Cuál es la otra propiedad? ¿Qué conocemos aguas abajo de ese punto? Aguas arriba, perdón. ¿Cómo podemos relacionar el estado 12 con el estado 13 en términos de propiedades? ¿Qué ocurre en una válvula? ¿Qué propiedad nosotros podemos predecir cuando un fluido pasa a través de una válvula?
en donde ya conocemos el fluido que entra a la válvula. Las válvulas son isoentálpicas. isoentálpicas. Entonces, la entalpía entre ese va a ser ¿qué? Va a ser igual a ¿qué? La entalpía en 12. A la entalpía en 12, y 12 es un estado que ya está definido. ¿Listo? Lo primero que tenemos que mirar es a la cuestión de los estados de mi circuito, ¿no? Esto está definido por lo que es líquido saturado a esta presión, ¿sí? Y bueno, y esto nosotros lo establecimos, ¿vale? Y aquí nosotros vamos a tener una compresión en la bomba desde esta línea de presiones hasta la presión que tenemos acá. Una característica de las bombas es que en las bombas entre el estado 7 y el estado 8, el volumen específico permanece constante o aproximadamente constante. Entonces, eso es una consideración que podemos hacer para hacer los análisis en bombas. Pero digamos que hasta este momento, a la salida aquí de la bomba, no nos interesa mucho para lo que nosotros necesitamos en el ejercicio. Entonces, fijémonos acá. ¿Cuáles son las incógnitas que yo voy a tener de la ecuación que tengo aquí? Los estados, cada una de estas entalpías las conozco. Entonces, ninguna de esas entalpías va a ser una incógnita. Las incógnitas van a ser ¿qué? Los flujos másicos. ¿Listo? Recordemos que las incógnitas van a ser siempre los flujos másicos en este tipo de ejercicio. Entonces, para poder determinar este calor en la caldera, necesitamos primero determinar los flujos másicos. Entonces, lo que yo les había dicho es que esta caldera nosotros la planteáramos como una caldera por unidad de masa o por unidad de flujo que nosotros tengamos en la caldera, pero el flujo total, ¿no? O sea, dividido en M1. Si hacemos eso, entonces vamos a colocar aquí un calor que lo vamos a colocar en minúscula de la caldera, porque aquí se cancelan los tiempos y me queda en kilojulios por kilogramo. Y entonces aquí yo voy a tener que esto sería H1 menos H11 más, recordemos que M3 ¿qué era? M3 era M1 menos M2, ¿no? M1 menos M2. Entonces quedaría M1 menos M2 sobre M1. ¿Listo? Multiplicado por H4 menos H3. Entonces, vamos a definir aquí nuestra primera extracción, que la vamos a denominar Y. Y va a ser M2 sobre M1. Punto, ¿no? Flujo másico, flujo másico. No masa, sino flujo másico. ¿Listo? Y esto me estaría indicando fracción de vapor extraída en la primera turbina. ¿Listo? Entonces, en esa ecuación, al final, ¿qué nos queda? Vamos a tener, entonces, que el calor en la caldera va a ser igual a H1 menos H11 más 1 menos Y multiplicado por H4 menos H3. ¿Qué incógnita tendría yo aquí para determinar el calor en la caldera? Únicamente voy a tener como incógnita Y. ¿Listo? Entonces, esa va a ser nuestra incógnita. Hay que determinar cuánto es ese valor de Y. Uno con el tiempo se va dando cuenta en la medida que uno va haciendo ejercicios que siempre que uno quiera determinar estas fracciones, la forma como se determinan estas fracciones, que vamos a ir mirando cómo se desarrollan, es siempre haciendo el análisis en los calentadores. ¿Listo? Entonces, esta es la ecuación que nosotros vamos a utilizar para resolver el ejercicio, porque fíjense que nos queda siempre en función de esas fracciones de vapor. O sea, no nos queda en función de los flujos másicos, sino nos queda en función de las fracciones de vapor.
Entonces vamos a colocar aquí que Y va a ser nuestra incógnita para poder determinar ese calor. ¿Listo? Entonces hay que determinar Y. Y como les decía, Y lo determinamos haciendo el análisis en los calentadores. Entonces vamos a ir al primer calentador, que es el calentador cerrado. Si nosotros hacemos un análisis en el calentador cerrado, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener lo siguiente. Bueno, creo que no nos va a alcanzar el tiempo, pero vamos a mirar hasta dónde llegamos. Vamos a colocar aquí. Listo. Entonces, en el calentador cerrado, yo les sugiero lo siguiente. Siempre que ustedes vayan a hacer el análisis de cada uno de los dispositivos, planteen el volumen de control, ¿sí? De la siguiente manera, ¿no? O sea, ¿cómo se ha trabajado, ¿no? Colocamos nuestro volumen de control aquí así, identificamos las líneas de flujo que entran y que salen, y después planteamos la ecuación de la primera ley. ¿Listo? Entonces, ese va a ser nuestro volumen de control del calentador de agua de alimentación. Coloquémoslo así para que se note que es el cerrado. ¿Sí? Y aquí tenemos nosotros nuestro condensado. ¿Listo? Entonces, aquí, ¿qué entra en la parte superior? Entra la extracción. ¿Sí? Esta es la extracción con estado 2. Ok. Aquí, ¿qué va a entrar? Entra el fluido que viene del calentador. El fluido que viene del calentador abierto, ¿no? Entonces, aquí viene el estado 10, ¿era que habíamos dicho? Sí, 10, ¿no? Y aquí sale con las características del estado 11. Y aquí nosotros vamos a tener un condensado con las características del estado 12, ¿no? ¿Sí era así que habíamos colocado? 2, 10, 11, 12. Listo, correcto. Ok. Entonces, lo que nosotros hacemos es que planteamos el análisis de primera ley, ¿sí? Entonces, recuerden, siempre que querramos determinar los valores Y, que corresponden a las fracciones de vapor extraídas en las turbinas, hacemos el análisis mediante el análisis energético en los calentadores. ¿Listo? Pero los calentadores siempre son los que me van a decir a mí esas informaciones de las extracciones. Entonces, si nosotros planteamos la ecuación de primera ley, tenemos que los flujos que entran igual a los flujos que salen, o lo hacemos por líneas de flujo, ¿no? Entonces, aquí tendríamos nosotros, entonces vamos a colocar acá M.2, que multiplica a el que sale menos el que entra, entonces sería H12 menos H2, más el flujo 10, que es el mismo flujo 11, que es el mismo flujo 1, que multiplica a, coloquémoslo aquí, flujo 11, que multiplica a H11 menos H10. Igual a 0, ¿no? El análisis de primera ley en esa ecuación. Nuevamente, si dividimos todo por el flujo másico 11, que sería el flujo másico total, entonces, ¿cómo me va a quedar acá? Entonces, dividiendo por M11, nos queda lo siguiente. M2 sobre M1, ¿qué era lo que habíamos dicho que era? Y, ¿no? Que multiplica a H12 menos H2 más, esto queda 1, H11 menos H10 igual a 0. ¿Listo? De tal manera que
Y va a ser igual a H10 menos H11 sobre H12 menos H2. Y de esa manera determinamos nuestro valor de Y. Déjenme un segundo. Sí, básicamente sería eso. ¿Listo? Déjenme revisar aquí una cosa. Ah, ok. Ok, sí. Listo. La potencia de salida del ciclo. Potencia neta de salida. ¿Será que yo me equivoqué planteando ahí el texto? Bueno. Denme un segundo, voy a abrir el libro de Morán. Bueno. Este ejercicio es del libro de Shapiro. Es un ejercicio de un ejemplo, ¿sí? Entonces, para que lo tengan ahí en cuenta. Es un ejemplo del libro de Shapiro, entonces si lo quieren terminar de resolver, ahí está. Creo que es un ejercicio, creo que es un ejemplo, si no estoy mal. Pero quiero revisar algo a ver si coloqué mal, porque yo tengo en el enunciado que la potencia neta de salida es 100 megavatios, ¿sí? Pero no estoy seguro si esa potencia neta de salida, porque es que ustedes dicen potencia neta de salida, sería únicamente la potencia neta que estaría saliendo, ¿sí? Pero no la potencia neta del ciclo, ¿sí? Es decir, estaríamos excluyendo las bombas. Entonces, denme un segundo para verificar si, como yo lo pasé del inglés, no sé si de pronto cuando lo transcribí, quedó de pronto mal. Denme un segundo, por favor. Entonces, del libro de Shapiro, ese es el ejercicio número... ¿Es este de acá? Sí, es el ejercicio 8.6. 8.6. Sí, correcto. Claro. Entonces, si ustedes buscan en el libro, vamos a colocar acá la referencia de este ejercicio para que la busquen también, para que la desarrollen. Y me parece que es un ejercicio bastante completo, ¿sí? Entonces, ejercicio, o ejemplo en realidad, ejemplo 8.6 del libro de Morán y Shapiro. ¿Listo? Está bueno porque explican el paso a paso de lo que ocurre ahí. De la séptima edición en inglés. ¿Listo? Para que lo busquen. A ver, the net power output of the cycle es 100 megavatios. 100 megavatios. Uh, 100 megavatios. Ok.
Ah, ok. Por lo que no tenemos ahí la masa. Para dejar todo por unidad de aquí, tal. Ah, bueno, listo. Ya tengo. Un segundo. No, sí estaba bien. Ok, no hay problema. Solo que ellos en la solución del ejercicio lo hacen todo, se va dejando todo por unidad de masa, ¿sí? O sea, se va dejando todo en W minúscula y en Q minúscula para que al final, o sea, yo lo que hago es que simplemente no vamos a utilizar el, el neto, el trabajo neto, sino que vamos a utilizar es simplemente, sí, está es correcto. Ok, fijémonos en algo. ¿Dónde estaría acá? Oh, ok, sí. Entonces, no, está bien, está bien. No, está bien, está todo bien. Por ahora está todo bien, ¿listo? Entonces, fijémonos que aquí nosotros este Y lo podemos determinar, ¿sí? Por lo que yo ya les había dicho, cada uno de estos H's es conocido. Cada uno de estos H's es conocido. Entonces, conociendo este Y, yo puedo determinar este calor en la caldera. ¿Vale? O sea, yo puedo conocer el calor en la caldera por unidad de masa. ¿Listo? Ahora, si yo quisiera determinar este trabajo neto aquí, ¿sí? Yo tengo este calor que entra, que es el calor en la caldera, pero hay un problema, que yo tengo el valor del calor en la caldera, pero por unidad de masa. Entonces, una manera que se puede, otra forma mediante la cual se puede determinar esta eficiencia es haciéndolo de la siguiente manera. Si yo divido y multiplico, si yo divido tanto en el numerador como en el denominador por el flujo másico 1, entonces, ¿qué me va a quedar esto? Recordemos que el trabajo neto, ¿qué es? El trabajo neto es W de la turbina 1 o de la turbina de alta presión más el W de la turbina de baja presión menos el W de la bomba número 2 menos el W de la bomba número 1. ¿Listo? Es decir, el trabajo de las turbinas menos el trabajo de bomba. Sobre el calor en la caldera. Este dato lo tenemos, es 100 megavatios, ¿sí? Pero esto todavía no lo tenemos, porque nosotros desconocemos la masa, ¿sí? Fijémonos. Para poder determinar ese calor total, nosotros ya determinamos cuánto era ese calor, pero por unidad de masa. Pero nosotros desconocemos todavía la masa para poder saber ese calor en la caldera. ¿Listo? Entonces, existen dos posibilidades. Primero, determinar la masa, ¿sí? Primero, determinar la masa. O segundo, para determinar la masa necesitaríamos hacer el análisis del trabajo neto, ¿sí? Es decir, haciendo el análisis del trabajo neto podemos determinar la masa, porque es el único lugar en donde me están dando un valor en términos de la energía total, que son los 100 megavatios, ¿sí? Con los 100 megavatios yo podría determinar SM punto. O la otra alternativa es determinar cada uno de estos valores, cada una de estas energías, de estos trabajos, por unidad de masa. Es decir, yo voy a agarrar todo esto y lo divido por la unidad de masa total. Es decir, por el flujo másico en 1. ¿Sí? Es decir, vamos a plantear el siguiente análisis. Vamos a colocar esto acá. Lo vamos a colocar aquí también. Y aquí dividimos por M.1 y aquí dividimos por M.1. Esto que tenemos acá sería
el Q que acabamos ya de determinar, ¿sí? Mediante el análisis de primera ley en la caldera, ya lo determinamos. Y si hacemos ese análisis para cada uno de estos componentes, aquí vamos a sacar el W de la turbina de alta presión, ¿sí? En minúscula, ¿no? Por línea de masa. El W de la turbina de baja presión, el W de la bomba número 2, y aquí el W de la bomba número 1. Cada uno de estos valores, ¿sí? Lo vamos a determinar haciendo el análisis de primera ley en cada componente. Entonces, si hacemos para la primera turbina el análisis de primera ley, nos va a quedar, bueno, ya no les puedo seguir dando porque se nos acabó el tiempo, ¿sí? Entonces, muchachos, ¿qué les parece si esta es nuestra última clase, ¿sí? Pero ¿qué les parece si hacemos una sesión adicional para terminar este ejercicio? Sí, profe. ¿Sí? Entonces, vamos a hacerla el jueves. No sé si ya tienen parcial programado para el jueves en el horario de clase. O en la mañana. En el horario de clase, profe, ¿no? Yo tengo que hacerlo en la mañana. Es que la idea sería que estuvieran los dos cursos al tiempo, como es una clase adicional que hago, para que no estén los dos cursos o sea, que no me toque hacer primero con ustedes y después pasar con el otro curso, sino hacer en una única clase, terminar de resolver este ejercicio. Pero en caso de que uno pueda asistir, profe, su merced graba la clase. Claro, yo la clase la grabo igual que como hice con el ejercicio pasado. ¿Listo? Ok, profe, listo. Sí, gracias. Entonces vamos a dejarlo así. Yo les voy a enviar por el Discord el horario. Va a ser en la mañana. Yo preferiría que fuera, por ejemplo, de 8 a 10 me parece bien. De 8 a 10. Entonces, pero no sé si de pronto cuántos tengan parciales en ese horario. ¿Alguien tiene parcial en ese horario? Sí, yo tengo parcial a las 7 de la mañana. Pero pues, al igual queda grabada la clase, ¿no, profe? Sí. Bueno, a las 7. O si hacemos la clase de 9 a 11 también podría ser una opción. En realidad, yo no creo que me demore 2 horas. O de pronto me demoro las 2 horas si me pongo a explicar detalladamente cada parte. Pero la idea es que no quede el ejercicio cortado, ¿no? Sino que el ejercicio lo podamos terminar de resolver, que se resuelvan todas las dudas y que no vaya a quedar ningún vacío, porque el trabajo que les voy a dejar es muy similar a eso, ¿sí? Va a ser un ciclo en donde van a tener diferentes componentes y tienen que hacer el análisis de todo el ciclo, ¿sí? Y bueno, sería eso. ¿Listo? Listo, muchachos. profe, sí. Pues quedamos así. También vamos a mirar que aquí se puede empezar a aplicar la carta de la que llaman el diagrama de Molière, que es el diagrama de entalpías contra entropías. Vamos a mirar que existe una gran utilidad de ese diagrama para resolver los ejercicios que se trabajen siempre en ciclos de potencia. ¿Sí? Ciclos de potencia a vapor, el diagrama de Molière es una herramienta poderosísima, porque si ustedes se dan cuenta, todo esto me está quedando en un diferencial de entalpías, ¿sí? Diferencial de entalpías. Y nosotros normalmente estas entalpías las tenemos a unas determinadas presiones. Entonces, resolver esto en el diagrama de Molière ayuda muchísimo, sobre todo cuando uno hace los análisis en las turbinas, porque tanto en las turbinas como en las bombas, las compresiones y expansiones son isentrópicas. Entonces, en el diagrama de Molière, que tenemos entalpía contra entropía, son líneas verticales en donde únicamente yo agarro las presiones y las entalpías y determino fácilmente las entropías mediante tabla. ¿Listo? Entonces, vamos a dejar ahí. Y Disculpe, muchachos, su merced, ¿el trabajo lo sube a Moodle o por Drive? no, lo voy a subir por el Moodle. A Moodle. Sí, Y por ahí mismo se entrega, ¿sí? Y por ahí mismo se entrega como hicimos en el primer parcial. Bueno, el segundo parcial, ¿sí? Gracias, Entonces, profe. y lo que les digo, de pronto el jueves yo ya les indico un poco más detalladamente cómo hacer, pero yo la actividad se la voy a subir el viernes o el sábado y para que me la entreguen el lunes o el martes. 3 días van a tener para eso.
Me parece tiempo suficiente para que lo resuelvan en grupo y para que no les quede así como tan apretado. Normalmente, pues, es como para que se pueda hacer un ejercicio interesante y que no vaya a haber una limitación del tiempo. Porque hacer un parcial de estos toca dar 3, 4 horas para que lo puedan resolver por la extensión de los ejercicios. Entonces yo prefiero dejarles un trabajo y que lo desarrollen bien y que me lo entreguen bien redactado y que se analice todo el ciclo completo, incluyendo la parte de combustible. ¿Listo? Bueno, muchachos. Entonces vamos a dejar ahí. Nos vemos entonces el jueves. Yo les indico el horario, ¿vale? Listo, Sí, Pero profe, gracias. jueves en la mañana. Bueno, muchachos, que estén bien. Entonces nos vemos. Hasta luego, profe. Chao. Luego.